Amigas, amigos, sean bienvenidos de nueva cuenta a un taller interactivo de Nueva Izquierda. Como ustedes habrán dado cuenta, en días pasados se consumó ya la reforma energética en su aspecto de legislación secundaria. Ya lo aprobaron las dos cámaras. Y bueno, tenemos nosotros una idea en lo general, todas y todos, de los riesgos que implica, de lo pernicioso que puede llegar a ser, pero pues hay cuestiones, la verdad que no todos entendemos muy bien por el grado de tecnicismo que puede manejar y por la visión política de largo plazo que quienes no somos expertos igual en materia energética no alcanzamos a discernir. Para poderlo entender, el día de hoy contamos afortunadamente con un invitado que es especialista en el tema. Ha sido él asesor en diferentes legislaturas en el Congreso de la Unión. Él se ha dedicado también en el ámbito académico con estudios de licenciatura, maestría y doctorado a investigar el tema, y actualmente es consejero profesional del Consejo de Administración de Pemex. Estamos refiriéndonos a nuestro amigo Fluvio Ruiz, quien nos hace el favor de acompañarnos hoy para poder entender mejor qué es lo que se aprobó y cuáles son sus implicaciones futuras. Fluvio, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. No, muchísimas gracias y agradezco la invitación a estar con los compañeros platicando. Perfecto, pues Fluvio, ya hemos hecho en otras ocasiones un recorrido acerca de cuál es la historia del sector energético en el país. Creo que ya la mayoría lo tenemos un poco claro, o lo tenemos ya una idea general respecto a eso. Creo que ya, debido a la importancia del tema, podríamos entrar directamente a tratar la reforma energética en su legislación secundaria recientemente aprobada. Creo que, corrígeme si me equivoco, creo que el primer antecedente en este siglo de un intento de reforma energética fue durante, un intento serio, ¿no? Porque al parecer Fox también traía la idea, pero el primer intento serio fue durante la administración de Felipe Calderón en el 2008. ¿Nos podrías contar acerca de esta experiencia, por favor? Sí, en efecto, digamos hacia 2008 ya quedaba claro que el modelo de organismo, recordemos que hasta ahora Pemex ha sido un organismo público descentralizado, es la definición jurídica, y ya hacia 2008 había claras muestras de agotamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque Petróleos Mexicanos, sobre todo a raíz de la crisis de 1981 y 82, de facto cambió su lugar en el modelo de desarrollo económico. Es decir, Petróleos Mexicanos, que surgió para garantizar la seguridad energética de nuestro país, para garantizar el abasto oportuno, ¿no? Básicamente podríamos recordar los puntos en los que resumió el objetivo de Pemex Antonio J. Bermúdez, uno de los directores míticos de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, a raíz de la crisis, cuando el sueño de la administración de la abundancia se volvió la pesadilla de estar tratando de juntar los pedacitos, Petróleos Mexicanos pasó a ser básicamente la principal fuente de ingresos fiscales. Eso fue de facto, no se discutió, no se dijo, pero eso fue Petróleos Mexicanos. Entonces, hacia 2008 ya era claro que no podía seguir siendo estrictamente una especie de caja recaudadora. Sus actividades industriales estaban orientadas sencillamente hacia optimizar, hacia maximizar los ingresos fiscales. Entonces se hizo una reforma. Entre los aspectos que se modificaron fue justamente el gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos. Fue un cambio importante. Hasta 2008 el Consejo de Administración estaba conformado por 6 secretarios de Estado, de hecho, y 5 miembros del sindicato. En la práctica, los secretarios de Estado, salvo de Energía, que lo presidían, y cuando había discusiones muy importantes, eventualmente de Hacienda, eventualmente de Medio Ambiente, que formaban parte de ese consejo, asistían, pero si no, enviaban a quien fuera, que no necesariamente era el mismo un asesor a otro. Entonces,
órgano de gobierno, era una instancia legitimadora de decisiones que tomaba la administración. Uno de los cambios importantes, se le dieron un grado de autonomía, se buscó cierto grado de autonomía. Sin embargo, con un reglamento hecho por la Secretaría de Hacienda, el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se notificó todo lo que se había avanzado en la parte de autonomía. Los cambios fiscales se revelaron que no fueron muy significativos con el paso de los años. En fin, que este modelo requirió, desde la perspectiva oficial, una modificación, y llegamos a la reforma que se hizo finalmente en el 2013, donde ya no solo se cambia la organización, el modelo de estatal, sino, y sobre todo, se modifica todo el entorno institucional. Entonces creo que eso es un elemento fundamental, es decir, la reforma constitucional de diciembre de 2013 establece una nueva arquitectura institucional, y dentro de esta establece también nuevos actores, se le da mayor peso a los organismos reguladores, y se cambia también la naturaleza de Pemex, grandes rasgos. Sobre la nueva arquitectura institucional de Pemex, ¿qué es lo más trascendental y cómo se contrapuntea? Porque bueno, hay que recordar, amigas y amigos, que cuando empieza esta discusión de la reforma energética, el PRD presenta una propuesta propia, siempre presentó una alternativa, y dentro de esta alternativa se contemplaba una nueva arquitectura institucional. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Cómo queda la nueva arquitectura institucional de Pemex? ¿Cuál es la diferencia con lo que se proponía desde la izquierda? ¿Y cuáles pueden ser los efectos que tenga esta nueva arquitectura aprobada? Bien, yo empezaría por decir que la gran diferencia entre lo que propusimos nosotros y lo que se planteó desde el gobierno estuvo en que para nosotros no era necesario modificar la Constitución. Nosotros sostenemos que lo que se trataba era de hacer de Pemex una verdadera empresa, de darle una carga fiscal menor, hacer un aligeramiento fiscal, de darle verdadera autonomía presupuestal y de gestión, de impulsar la base tecnológica sobre el acceso por todas las actividades de petróleos mexicanos, y con toda una serie de preocupaciones en torno al desarrollo sustentable. Ahora, ¿qué cambió? Es decir, ¿qué se aprobó? Bueno, lo que se aprobó de entrada, lo he sostenido, incluso en reuniones donde me han amablemente invitado diversos compañeros, en el Estado de México, en Michoacán, recientemente estuve en Celaya, en diversas oportunidades y en foros abiertos, no solo con los compañeros del partido. Yo sostengo que hay tres ejes rectores en la reforma de diciembre. El primero es la voluntad del Estado mexicano para compartir la renta petrolera, contra lo que han sostenido incluso frente al poder legislativo, no solo en debates públicos, sino incluso asistiendo a la Cámara de Diputados, en particular diversos funcionarios. Por supuesto que se va a compartir la renta petrolera con la reforma. Hay una voluntad del Estado, y ahorita regresamos al tema, pero no perder el tiempo, ¿no? Ese es el primer ejemplo. Se comparte la renta petrolera. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, porque Petróleos Mexicanos deja de ser el operador exclusivo de la nación. A partir de ahora pueden haber, muy probablemente llegarán nuevos operadores, dependiendo del yacimiento, dependiendo de la complejidad geológica. Es previsible que en algunos casos lleguen las grandes transnacionales petroleras. Ese es el segundo, el fin de la exclusividad de Petróleos Mexicanos. Y el tercero es que está relacionado con los dos anteriores, es la voluntad de acelerar los trabajos petroleros. Como veremos en unos minutitos, esto se refleja en muchas disposiciones establecidas tanto en la propia reforma constitucional como en su reflejo en las leyes secundarias. ¿Todo esto por qué? Bueno, porque hay la esperanza
de que el aceleramiento de los trabajadores petroleros, que implicaría la llegada de nuevas operadoras, va a provocar una serie de inversiones y va a redinamizar, sobre todo en las regiones petroleras, la vida económica, y al final de cuentas, en un lapso relativamente corto, tendría como resultado un incremento significativo en la producción petrolera, de tal suerte que aunque ya no se fuera al Estado el 100% de la renta, la proporción de la renta que se quedará al Estado implicaría mayores ingresos. Si el Estado tiene el 100% de una renta que pongamos equivalente a 100, si esta renta crece a 150, aunque el Estado tuviera el 80, pues el 80 es 150, 120, y eso sería mayor a los 100 como ingresos fiscales del Estado. Aquí hay que decir que, más a que, para que esa ecuación se resuelva, para que esa esperanza no quede como la canción de Daniel Santos, una esperanza inútil, sino que realmente se refleje, pues hay muchos condicionantes, muchos sís, ¿no? Se requiere algo que parece perogrullada, pero que de repente hay que decirlo. Se requiere que haya petróleo, se requiere que se descubra, hay un tema de la calidad del crudo, incrementar el volumen de crudo, en todo caso, no es lineal que implique mayores precios, puede ser al contrario, pero bueno, en todo caso no implica mayores precios, las calidades, la infraestructura y sobre todo los acuerdos contractuales que realice el Estado con las operadoras. Entonces, todas estas condiciones tienen que cumplirse, amén de que hubo un debate que no se dio, y es qué hacer con los eventuales mayores ingresos petroleros. El ingeniero Cárdenas ha dicho, y a mí me parece que es muy afortunado en términos de describir la problemática, algo que es totalmente cierto: ya produjimos más de 3 millones de barriles durante varios años y no éramos un mejor país, ni éramos un país más desarrollado, ni éramos un país más equitativo. Es decir, el mero incremento de la producción petrolera, incluso si la proporción de la renta que el Estado percibe es suficiente, es adecuada, eso no resuelve los problemas del país. Esa es otra discusión, es una discusión que no se dio. Bueno, por lo que nos explicas, realmente la visión predominante de esta reforma es una visión meramente fiscal, una visión meramente presupuestal. ¿No tendría que tener la industria energética otro tipo de paradigma sobre el cual ir más allá de la cuestión fiscal? Sí, necesariamente, y que son las grandes ausencias de este debate, ¿no? Ya señalábamos la realización en términos económicos de los mayores ingresos que recibe el petróleo. Hay elementos que simplemente se esbozan pero no se aterrizan, como el contenido nacional, que se reduce a una colección de buenos deseos, pero no va a servir de nada si no hay políticas públicas activas que vayan en ese sentido. De entrada, si no tienes en el Estado, en el gobierno, una clase gobernante que crea en el papel del Estado como actor económico, si no, pues, eso serían de las grandes contradicciones. Una gran ausencia también, y que tendría que ver con esto, es todo lo relacionado con ciencia y tecnología. No hubo ninguna discusión al respecto, no hubo siquiera una aproximación sobre el hecho de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad van a evolucionar a ser empresas públicas que además van a enfrentar competencia en casa. Pues, ¿cómo tendrían que haber evolucionado el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares? O sea, no hay una reflexión al respecto. Incluso en la versión original, por fortuna no quedó, había un límite a la inversión en ciencia y tecnología, lo cual hubiera sido inaudito. México hubiera sido el primer estado del mundo que se ponía un límite para la investigación. Entonces, hay sobre todo una creencia casi religiosa en las bondades del mercado, que se expresa en diversos elementos de la propia reforma. Yo te diría, hay una disposición que es particularmente peligrosa, que tiene que ver con la facultad que se le da a la Secretaría de Energía, esa por sí misma, o la sugerencia, recomendación de la Comisión Reguladora de Energía o de la Comisión de Hidrocarburos,
de instruir a petróleos mexicanos para dejar de realizar ciertas actividades que pudieran afectar la libre competencia. Esto de la libre competencia para la reforma es más importante que el fortalecimiento del país, si no, no estaría una disposición de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eso te habla de la creencia en el mercado y de la discusión importante, seria, de qué hacer con los eventuales mayores recursos, no está. Hay otro elemento que también es particularmente delicado, a mi juicio, y equivocado, que mina incluso las bases mismas de la convivencia republicana, y es el hecho de que las asignaciones, es decir, la decisión que puede tener el Estado mexicano de otorgarle a petróleos mexicanos directamente, Pemex es el único susceptible de recibir asignaciones, directamente un área para explorar, esas se consideran medidas de carácter excepcional y requieren la opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, un órgano técnico podría estarle impidiendo a un gobierno surgido del voto popular que tomara una decisión que evidentemente es una decisión estratégica para el país, ¿no? Es decir, se pone por encima, ¿no? Pensemos que ganamos las elecciones en 2018 y nosotros quisiéramos un gobierno de izquierda, sería muy natural, de hecho por eso es fácil decirlo, ¿no? Sería muy natural que un gobierno de izquierda decidiera pues, ya no va a hacer más licitaciones, sino que va a otorgarle a su operador nacional las áreas para trabajar. Requeriría ese gobierno de izquierda que la CNH, que sería la misma CNH de hoy, porque los puestos tienen una duración determinada que trasciende los sexenios, esa misma CNH podría, con el hecho de dar una opinión negativa, favorable, impedir que un gobierno que surgió de la voluntad popular hiciera una asignación. Entonces, eso trastoca completamente lo que deben ser las relaciones republicanas y tienen que ver con excesiva creencia en los mercados, que se refleja en otros tres temas, ¿no? Y que es importante señalarlos porque son los que nos diferencian ideológicamente del gobierno, ¿no? El otro tema es la ausencia de cualquier mecanismo, cualquier preocupación en relación a la seguridad nacional. O sea, para quienes hicieron la reforma, comerciar petróleo es comerciar cacahuate garapiñada, no es exactamente lo mismo. O sea, no hay consideraciones no, está ocurriendo esta. Además, se hace la reforma cuando estamos viendo el lío en Ucrania con Rusia, que si alguien cree que es por ver con quién debió haber jugado Shevchenko, pues no, evidentemente no, es una disputa que tiene que ver con los hidrocarburos y con las condiciones geoestratégicas. Hace unos meses vimos la partición de Sudán en dos naciones. Por supuesto, también tuvo que ver con los hidrocarburos. Entonces, hablan de guerras, situaciones y demás. Entonces, está claro que hay una componente, a mi juicio, de seguridad nacional que no está como país, es un comercio como cualquier otro, y te lo dicen, ¿no? Además, comerciar petróleo es una comodidad, te lo dicen en inglés como para allá, no hay esa preocupación. Otro se refleja justamente en el tema de ciencia y tecnología, o sea, del que hablábamos hace ratito, cómo la tecnología se compra, pues, para qué le inviertes en invertir y entonces a ver si resulta, toda esa serie de consideraciones, que al final del día puedes ir al mercado a comprar todas las cosas del mandado, incluido el tecnológico, ¿no? Entonces, esa parte la persigue. Y además hay un último elemento, sobre todo en los contratos de producción compartida, que es una de las 4 posibilidades, entre otras, así lo dice la Constitución, que se pueden establecer. No necesariamente PEMI, que es la filial de Petróleos Mexicanos, comerciaría a partir de 2018 crudo que le correspondiera al Estado mexicano en tal eventualidad. Es decir, como justamente, una vez más, se considera una mercancía como las otras, entonces hablan de licitaciones y demás, como si una comercializadora privada, que hasta podría ser internacional y podría incluso ser la comercializadora de una de las transnacionales que operan en México, pudieran vehicular los intereses geoestratégicos del Estado mexicano. Entonces, pero insisto, como todo se concibe desde una perspectiva de libre mercado, todo queda tan chato y reducido a un intercambio de mercancías. Sí, de hecho, bueno, el principal problema es la eliminación del carácter estratégico de todo el sector,
Y bueno, hay quienes decimos que inclusive, siendo más precisos, el problema de la reforma constitucional y de las leyes secundarias no es tanto una privatización, porque bueno, no se vende la empresa estatal a manos privadas, sino el problema es que hay una liberalización total y brutal que va a poner a Pemex a competir en condiciones muy desiguales frente a unas transnacionales. La reforma constitucional y la reforma secundaria en la cuestión de la arquitectura institucional, de la gestión, de la administración de Pemex, lo fortalece de alguna manera, le da herramientas para poder competir en este ámbito liberalizado que le da la misma reforma. Sí, yo te contestaría en dos planos. Primero, lo que ya señalamos un poco al inicio, pero quisiera ahondar sobre el hecho de que el Estado va a compartir la renta petrolera con otros operadores. ¿Por qué va a ocurrir esto? Bueno, porque la gran apuesta es que vengan las grandes transnacionales a, por ejemplo, explorar, desarrollar y eventualmente producir en campos como aguas profundas, ¿no? Y desde lo dicen, la tecnología y bueno, si viene un operador, lo que va a necesitar hacer son inversiones multimillonarias durante mucho tiempo. El desarrollo normal en aguas profundas toma entre 8 y 10 años. 8 y 10 años en los que se invierten miles de millones de dólares con el riesgo de no encontrar nada, ¿no? O de que encuentres, pero coloquialmente diríamos, te salga más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, la calidad del crudo o las necesidades de infraestructura o la complejidad geológica te hagan que no sea rentable extraer ese crudo. Una empresa en esas condiciones invierte sí, solo sí. Al final del arco iris no está una bolsita con la ganancia productiva industrial, sino el gran caldero mágico de la renta petrolera. O sea, cualquier ejecutivo que llegara a su empresa a decir que vamos a invertir 8 o 10 mil millones de dólares durante no sé cuántos años y al final no hay crudo, pero si hay nos vamos a llevar nuestra módica tasa de 12% de ganancia industrial, pues lo corren en ese momento, ¿no? O sea, no hay, o sea, la Secretaría de Hacienda puede decir y puede a lo mejor hasta diseñar modelos contractuales donde el Estado se apropiara del 100% de la renta. El problema es que esas licitaciones quedarían desiertas. O sea, porque México además compite en términos de inversión, ahora sí va a salir a competir con otros países. Hay alrededor de una decena de rondas de licitaciones internacionales previstas para el año que viene. Entonces, pues, los operadores buscan donde tengan mejores condiciones. Entonces, por eso es que categóricamente digo que se compartirá la renta petrolera. El reto de la Secretaría de Hacienda será minimizar la proporción de renta que se compartiría en función de la complejidad geológica. El riesgo geológico asumir, ese es el lugar. Ahora, ¿qué va a pasar con Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos, de entrada, todavía, para empezar, va a estar dentro del presupuesto de egresos de la operación. O sea, sigue siendo factor de ajuste de las cuentas nacionales. O sea, no se dio el paso decisivo de sustraer a Petróleos Mexicanos de todas las cuentas del Estado, como está sustraído Petrobras, como está Statoil, como el plan eléctrico, lo está Electricidad de Francia. Son empresas públicas, pero que no están en los presupuestos. Pemex está. Entonces, eso ya es una limitante importante. Por otro lado, a la Secretaría de Hacienda mantiene la posibilidad de establecer el balance financiero de Petróleos Mexicanos de manera unilateral y eso va a implicar obviamente se refleja en el techo presupuestal. Además, el presupuesto de Pemex se va a decidir a partir de una propuesta que haga el director general al Consejo de Administración, y en el Consejo de Administración regresa como tal el secretario de Hacienda, ¿no? Porque hoy otras cosas que siguen una hora y dos, no es cierto, de Hacienda no hay nadie. Está Luis Videgaray, está Guillermo Esmaje, pero no están en tantas personas. El único funcionario ex oficio es el secretario de Energía, es el titular de Energía del presidente del Consejo. Los demás no son a título personal. Entonces, imaginemos el escenario en el que llega el director general con su propuesta presupuestal y enfrente tiene en su calidad de secretario de Hacienda el mismísimo secretario de Hacienda. O sea, de entrada, pues allá hay que jugar contra el árbitro. Entonces sería muy divertido
que el secretario de Hacienda votara en contra del presupuesto, perdiera la votación en el Consejo, pero después puede unilateralmente modificar, ¿no? Entonces, ya como secretario, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que evidentemente, porque bueno, una posibilidad sería que el secretario de Hacienda no se presentara, evidentemente, ¿no? Y la otra, que es más probable, es que el director general tenga que consultar con el secretario de Hacienda el presupuesto, pues, para no pasar las cosas, ¿no? Entonces, lo que sí es un avance, hay que decirlo, es que tanto el presupuesto que apruebe en su momento el Consejo como el que apruebe Hacienda para la Cámara. Ciertamente, el que va en el cuerpo del paquete va a ser el que aprueba Hacienda, en la cual le ajusta, pero hay la obligación de la Cámara de Diputados de tener como información el presupuesto que aprobó el Consejo de Pemex. Ahora, los que hemos estado en distintas posiciones, seguramente de los camaradas que escuchan, ex diputados, ex asesores, ex senadores, locales o federales, saben que ningún presupuesto alcanza y que prácticamente por definición el presupuesto del Consejo, el presupuesto que apruebe Pemex en su Consejo, va a ser menor que el presupuesto que finalmente envía Hacienda, de manera que yo no veo, digo, con franqueza, nadie abogando porque se incremente el presupuesto a Pemex, siempre va a ser. Entonces, en la práctica no va a tener tal régimen presupuestal. Hay temas también de autonomía de gestión que van a ser más rígidos. Por ejemplo, se mantuvo la obligación de Pemex de contratar con los mecanismos que les llaman plazas compensadas. Eso se mantuvo, se insistió, pero no se quitó, de manera que para contratar Pemex tiene por otro lado que correr. Entonces eso es muy rígido, ¿no? Entonces esa dificultad va a tener. ¿Qué otra dificultad va a tener Pemex? Bueno, el régimen fiscal no está claro que vaya a ser el mismo que el que reciba quien obtenga un contrato de licencia. Digo que no está claro porque una de las variables que se van precisamente a licitar, o sea, una de las variables sobre las cuales se va a tomar el contrato, tiene que ver justamente con las condiciones económicas y fiscales. Entonces, una parte importante ya de la contraprestación que se tiene que hablar de ley se va a definir en los contratos. Y ahí hay un riesgo, que es el de la asimetría de información, porque la gente de Hacienda pues es buena para perseguir pequeños y medianos empresarios, pero nunca se ha puesto a discutir con estos gente de las transnacionales que vienen de toda la experiencia del mundo, que han lidiado con los medios capaces de este planeta. Entonces, no hay esa experiencia y esa asimetría de información también puede jugar en contra de los intereses del Estado mexicano. Hay otro elemento de desventaja para Pemex y es el hecho de que, como si siguiera siendo un monopolio público, Pemex podría ser obligado a realizar los proyectos que eufemísticamente le llaman socialmente necesarios, que en términos ya no económicos significan los que nadie quiere hacer, ¿no? Los proyectos poco atractivos, que podrían ser de justicia social, ¿no? O sea, es proyecto de llevar gas a la Mixteca oaxaqueña, por supuesto que nadie estaríamos en contra, solo que al único que pueden obligar es a todos los mexicanos, como si siguiera siendo el monopolio. Y si bien está la previsión de que haya una cantidad que se pague con dinero del presupuesto de la Federación, pues habrá que ver si lo presupuestado es lo que finalmente cuesta el proyecto, generalmente no suele ser así, y aunque lo fuera, Pemex tendrá que desviar tiempo y recursos humanos a hacer un proyecto que nadie quiere hacer, con lo cual necesariamente dejará de hacer otros proyectos más rentables. Entonces, por no hablar una vez más de lo que ya comentamos, esta posibilidad de frenar la participación de Pemex, si no en la ronda 1, que pareciera no va a ser el caso, sí en rondas posteriores. Entonces, son todos estos elementos con los que juega contra el Petróleos Mexicanos. O sea, competirá en un ambiente totalmente liberalizado en condiciones muy adversas. Exacto, en un ambiente totalmente liberalizado y por su parte Pemex sujeto a ciertas, no todas, no exagerar, pero sí a ciertos elementos que son más de una naturaleza más cercana a la relación que tiene el Estado con un monopolio público, no con una empresa que no está sujeta a la competencia. Se le sujeta a la competencia, pero sin la autonomía presupuestal, sin la autonomía de gestión. Así es. O sea, tiene lo peor de los dos. Así es. Sí, porque si bien, insisto, se incrementan los grados, todavía no se claro. Ahora, y faltan los reglamentos. En principio, en esta ocasión, las leyes, las
modificaciones se hicieron tratando de evitar este escenario de 2008, ¿no? Del que hablábamos, de que vía un reglamento, pues todo que se vea la autonomía se borró, ¿no? Entonces, ahí pareciera que hay, digamos que van a necesitar más ingeniería, no descartemos que no. Si son expertos en contabilidad creativa, creo que también así es, pensarán la creatividad. En sujeción creativa. Exactamente. Oye, pues estamos viendo un aspecto muy importante, el aspecto general, ahorita de cómo quedan realmente los ejes sobre los cuales hace esta reforma, cómo queda Pemex en este ambiente liberalizado. Pero nos podrías hablar, ya nos explicaste los ejes de la reforma constitucional, el principal cambio que es que se elimina que sea un sector estratégico, que sean empresas del Estado, como la figura que anteriormente tenían. Y bueno, llegamos a estos momentos donde se acaba de aprobar una serie de baterías de leyes secundarias, ¿no? Obviamente la reforma constitucional en sus transitorios preveía muchas cosas ya, definía muchas cosas ya, pero al parecer en la no discusión, sino en la aprobación de esta legislación secundaria, todavía se fue más allá de algunas pretensiones que tenían tanto PRI y PAN cuando estaban aprobando la reforma constitucional. ¿Crees que sí se dio así este proceso? ¿Crees que la legislación secundaria en un momento dado vaya más allá de la reforma constitucional? Mira, se intentó. Yo creo que sí hubo algunos temas donde se iba mucho más allá, ¿no? Yo pondría uno que además para los que nos escuchan, los que estamos aquí, los que estamos a la izquierda, era muy sentido, el tema de las utilidades, ¿no? En un lado se veía por qué, y sin embargo en la redacción original venía la disposición de que las transnacionales no pagan utilidades, lo cual era una contradicción en sí mismo, porque se suponía, según el discurso oficial, que no se compartía renta, pues entonces en una operación de naturaleza industrial, lo que entonces no entendería, porque no repartirse las utilidades. Esa parte se quitó. Yo creo que no, digamos, la reforma constitucional es suficientemente grande y al final, quizás por ahí en la ley de la industria eléctrica se le da el trato de actividad prioritaria al tendido de ductos, y eso no está en la reforma constitucional. Así sí, yo es el único elemento que yo identificaría que va más allá de lo que se estableció en la reforma constitucional. O sea, me parece que las actividades que se definieron como de interés público y orden social, las de exploración, las de desarrollo, las de producción, pero no las del tendido de ductos. Sí hubo en algún momento una versión que se corrigió en la constitucional, sin embargo, sí, en la parte de la industria eléctrica hay ese traslado. Ahora, ¿qué hay explícitamente en la ley? Y bueno, nuestros compañeros, sobre todo en la Cámara de Diputados, lo reiteraron. A diferencia de Pemex, donde digamos, el riesgo mayor es que decíamos, de que unilateralmente SENER le impidiera participar en ciertas licitaciones. Para la CFE sí hay no solamente la posibilidad de que SENER le impida participar en esas actividades, sino que la puede instruir a vender activos. O sea, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, sí hay esta disposición expresa, o sea, esta posibilidad está planteada como posibilidad, pero pues, yo soy físico y en mecánica cuántica nos enseña que lo que puede suceder sucede, ¿no? Entonces está expresamente en la ley de la Comisión Federal de Electricidad esta posibilidad de instruirla a vender activos. Lo único que no podría instruirla a vender pues, es la Laguna Verde, ahí sí se mantuvo la exclusividad del Estado, todo el tema nuclear, pero
de la energía nuclear. La legislación secundaria y bueno, la misma reforma constitucional prevén la transición energética. Está expresado como un buen deseo. Me parece que no se profundiza. Nosotros desde el PRD sí hicimos un planteamiento, incluso con tiempos, con medidas acotadas, o sea, más bien claramente definidas en el tiempo del público transitando hacia allá, lo que se requería, lo que Pemex tendría que hacer, lo que la Comisión Federal de Electricidad tendría que hacer. Sin embargo, ninguna de estas propuestas se adoptó, ¿no? Por cierto, aquí vale la pena subrayar que la noción de empresa productiva del Estado es nuestra, esa venía en nuestra iniciativa. Vamos a ver qué entienden ahora ellos, ¿no? Porque se toma la noción, incluso a nivel constitucional se plasma como tal. Recordemos que Oripano hablaban de tratar a Pemex como una empresa, pero no de convertirla en una. Nosotros sí hicimos toda una definición, y es una parte ahora que está tomada. Vamos a ver cómo evoluciona. Aprovecho ahorita, espero no crear mayor confusión, pero creo que sí vale la pena. Conocemos a grandes rasgos el daño que puede hacer esta reforma en diferentes aspectos. Conocemos que fue impuesta en muchos aspectos por una mayoría legislativa conformada por PRI y PAN, pero bueno, hay una presencia importante de la izquierda relevante. La izquierda trabajó en comisiones, la izquierda desde hace años está peleando por tener un sector energético que responda a las necesidades del país. Entonces, sin esperar confundirlas y sabiendo de que es en un balance general no positiva la reforma, ¿qué se podría rescatar que haya podido impulsar la izquierda en este marco tan devastador? Ahorita nos has dicho 2 o 3 cuestiones que se lograron colar por ahí. A tu juicio, ¿qué será lo más importante que se logró poder plasmar dentro de esta gran reforma? Bueno, lo primero es la noción de empresa productiva del Estado, ¿no? Eso evitó la tentación de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, y bueno, ahora creo que con el debate se fueron logrando introducir ciertos elementos que nosotros proponíamos dentro de esta noción. Yo es lo más rescatable, porque eso es lo que va a permitirle dar mayores posibilidades a Pemex para consolidarse como un operador dominante. Segundo elemento, y eso es todo de la izquierda, fue todos los ajustes que se hicieron en materia de la relación de operadores con los propietarios de la tierra. Si bien esto surgió como una preocupación, además muy entendible, del Partido de Acción Nacional, pensando más en los pequeños propietarios de Coahuila o grandes propietarios de Coahuila, ¿no? Surgió así la preocupación. Lo cierto es que la izquierda consiguió darle una dimensión más social, que obviamente nosotros, por razones naturales, estamos pensando más en las comunidades indígenas del sureste, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, y qué bueno que lo sea. Entonces, nosotros estuvimos más preocupados por quienes tienen una relación no necesariamente capitalista con la tierra. Yo solía decirle a mucha gente del gobierno, es que, medio broma, medio serio, o sea, un gran propietario, mediano propietario, Coahuila, le pagas el metro cuadrado, como si fuera un departamento de Manhattan, pues ellos feliz de la vida, pero para un indígena ni siquiera se imagina que la tierra tiene precio. Entonces la lógica es otra. Entonces, esta preocupación es una preocupación que tuvo la izquierda. Hubo reuniones de organizaciones campesinas, en Marzón particularmente, mi querido amigo Alfonso Ramírez Cuellar organizó por ahí una importante, y toda esa presión, es más, hubo un diálogo de estas organizaciones campesinas con el secretario de Energía. Incluso se le hizo ver a la CNC que no se había interesado en el tema, cuáles eran los posibles riesgos, y al final se ajustó hasta el límite que dejó la reforma constitucional. O sea, no podía ya revertirse el carácter prioritario de las actividades petroleras, porque ya estaban definidas así en la Constitución, ¿no?
Yo creo que en el tema fiscal, los cuestionamientos que se hicieron desde la izquierda en el tema fiscal y presupuestal implicaron un cambio en la actitud del Estado. Yo estoy convencido de que todas las críticas, porque eran muy obvias, ¿no? Ahí no había mucho que decir del exceso de la carga fiscal de petróleos mexicanos. Yo creo que esto de los trabajadores también, las críticas que se hizo ver la inconstitucional, y bueno, finalmente algo que terminó generando esta polémica, ¿no?, por el sentido del voto de los compañeros, el tema de la coordinación fiscal. La ley de coordinación fiscal se modificó claramente gracias al activismo de los gobernadores y del jefe de gobierno de nuestras filas, ¿no? Esos son grandes importantes. Y el otro tema, sin duda, fue esta parte de la ciencia y tecnología, que al final los tomó el panal por siempre como está bien, pues aquí no era para colgarse ni siquiera para tratar desde nuestra posición, y yo creo que para no haber estado en la negociación, porque esto que asunto no estuvimos, pues se hicieron, uno porque creo que se argumentó muy bien en todos lados, y también porque al final de cuentas, sobre todo para saber que cargar la responsabilidad del fracaso evidente de esta reforma, pues sería un fardo muy grande, ¿no? Entonces también creo que, grosso modo, yo diría son los puntos donde claramente incluido la izquierda sin estar en la negociación. Y bueno, ya nos has adelantado unos, pero para ir aterrizando un poco, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los puntos más perniciosos, los puntos más riesgosos a futuro de la reforma constitucional y su derivado en leyes secundarias? Mira, así, sin que necesariamente sean una jerarquización, sino como me vienen a la mente. Primero, simplemente para reiterarlo, la posibilidad de que por la asimetría de información se entregue más renta petrolera de la necesaria para que las operadoras trabajen. Los temas de seguridad nacional, y en el caso de los yacimientos transfronterizos, lo único que se estableció es que Pemex tenga al menos el 20% de los proyectos del lado nacional. Parece completamente insuficiente. Hay un enorme riesgo en el caso de seguridad nacional, como no sabemos cuál va a ser el estatus, es decir, no sabemos al día de hoy si las instalaciones que se irán levantando, ¿no?, en los años por venir de las transnacionales, dependiendo si son en mar o tierra, las va a cuidar la Sedena y la Secretaría de Marina gratis, las va a cuidar cobrando una lana por eso, les vamos a permitir traer mercenarios para que las cuiden. ¿Qué pasa si uno de ellos, en las circunstancias que sean, lastima a un connacional, ¿no? Como otro riesgo, somos un país muy inequitativo en las condiciones de nuestro país, porque por supuesto que va a haber beneficiados, puede decir otra cosa, pues perder la noción de la realidad, pero pueden ser los de siempre. Entonces eso simplemente acrecentaría las desigualdades ya existentes en el país, y el gran riesgo, insisto, de que Petróleos Mexicanos se ha contenido en su desarrollo, aunque no se le permita ni siquiera competir, porque yo sí siento mucha aversión a Pemex, tanto en el texto de la reforma como en ciertas declaraciones de ciertos funcionarios, y esta relación casi mágica con el mercado, que podría llevar a que poco a poco fueran erosionando la posición de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos en una primera instancia no solo va a ser el operador dominante, pero se pueden ir erosionando las bases, ¿no? Podría haber además, porque además ahí podrían hacer un mal uso de preocupaciones que son legítimas, ¿no? Una de ellas que tiene que ver con los niveles salariales, ¿no? Después de tantos años de precarización del empleo, pues por supuesto que las condiciones salariales de Pemex parecen de otro planeta, pero no lo son. En el mundo del petróleo son retribuciones que ni siquiera son competitivas, ¿no? Por eso es tan importante que haya una auténtica autonomía de gestión. Sí, desafortunadamente en fecha reciente ha habido una brutal campaña mediática contra los trabajadores.
de repente se toca la cúpula sindical, pero principalmente es a los trabajadores, en una especie de exigencia de tratar de confrontarlos con el resto de los trabajadores, tratándolos de ver como privilegiados, en una lógica de que los trabajadores de Pemex dejaran de tener todas sus conquistas, en lugar de que el resto de los trabajadores tuvieran las conquistas de los trabajadores de Pemex, ¿no? Entonces, esa es parte de la campaña propagandística. Y hablando de campaña propagandística, nos vamos a enfrentar a una muy dura campaña, porque como tú lo sabes, como lo saben ustedes, pues nosotros pensamos que no ha sido el último paso con esta reforma energética, con esta aprobación de la legislación secundaria. Creemos que hay una herramienta constitucional, democrática, que es la consulta popular. Estamos ahorita impulsando precisamente que se recaben firmas para llevar a cabo esta consulta popular en 2015. Tú, cuando estás recabando firmas entre tus vecinos, entre tus familiares, de manera muy sencilla, ¿qué les dices? ¿Cómo les explicas que es necesaria la reforma popular? ¿Por qué estamos impulsando esta reforma, esta consulta popular? Bueno, básicamente digo porque a escala humana el petróleo es un recurso no renovable. A escala universal, bueno, pues aquí todos somos candidatos a hacer petróleo crudo, pero a escala humana ese es un recurso no renovable. Entonces, dado que es un recurso no renovable, nosotros debemos cuidar por todas las generaciones, por las presentes y por las futuras. Esto le pertenece a la generación actual de mexicanos, pero también a las generaciones que vendrán en el siglo 35, ¿no? Entonces, y la reforma está hecha, como dijimos al inicio, para propiciar una depredación de los recursos naturales, una valorización acelerada, le llaman monetización, o sea, como si el petróleo se fuera a echar a perder. O sea, es falso, o sea, es falso que los adelantos tecnológicos orillen a los países a cambiar repentinamente de matriz energética. Bueno, es tan falso que en Estados Unidos la fuente primaria de energía principal sigue siendo el carbón. 41% de la energía primaria de Estados Unidos proviene del carbón, ¿no? Más allá de si hay gas, más allá de cualquier otra cuestión, ¿no? En China sigue siendo el carbón. Cada país recurre a los recursos que tiene y no tiene por qué cambiar a otros, ¿no? Los países escandinavos, por ejemplo, tienen la gran fortuna de una gran riqueza hidráulica, entonces su generación de energía eléctrica, por ejemplo, se basa en la energía hidráulica. Lo mismo Brasil, entonces pueden utilizar el petróleo en otros menesteres. Los países que no tienen el petróleo pues recurren a otras fuentes. Ahora, entonces, es una riqueza que le pertenece a todos los mexicanos, que la reforma propicia que se exploten de manera acelerada e irracional, además entregando una porción de esa riqueza a operadores internacionales. Yo creo que defender la riqueza de las generaciones futuras y venideras es el objetivo fundamental de esta consulta. Excelente, pues amigas, amigos, ya tenemos más claro cómo explicarle a la gente, cómo pedirle a la gente que piense en el futuro, que piense más en el desarrollo del país que en promesas que no sé, Fluvio, respecto a la baja de los precios de las tarifas del gas. O sea, a ver, primero que nada, la gasolina ya ni platicamos, pero ya quedó claro que no habrá tal discusión. Las tarifas eléctricas. En primer lugar, es una locura apostarle, como veíamos a un energético que no tiene esa insuficiencia. O sea, queda claro que para que el país sea autosuficiente en gas hace falta un esfuerzo. Pero bueno, así que, pero qué necesidad, dijera el filósofo Juan Gabriel, de apostarle un recurso cuyo abasto es complicado y no es tan sencillo. El primer elemento. Segundo elemento, se ha mentido mucho al decir vamos a producir más gas, entonces va a bajar el precio del gas. No, el volumen adicional de gas, si duplicáramos la producción actual de gas, el volumen adicional de gas andaría alrededor del 5% de lo que se comercia en el sur de Texas, que es donde se fija el precio del gas. México no fija el precio del gas, México lo toma. El gas, como los demás hidrocarburos, el
precio del gas, el precio de hidrocarburos, no se fija, que no es una mercancía como cualquier otra en términos de estrictos de oferta y demanda. Hoy se comercia y se produce más gas en el sur de Texas que hace 4 años y el precio es el doble. O sea, no hay una relación lineal ni directa de volumen de producción, precio de gas. Segundo, México no lo fija. Tercero, el precio del gas es solo un elemento más de los costos totales de generación eléctrica. Es un elemento que juega en la parte de generación, ¿no? Pues es ahí donde digo que es importante, pero la generación tiene tanto peso como la distribución, como la transmisión, como la administración, como los costos impuestos por el Estado. Entonces, y eso varía de país en país. Entonces, aumentando la producción no se incide en el precio, lo que se puede incidir sería marginal, y además esa insignificancia que se puede incidir tiene que pasar por todo el tamiz de la matriz energética y de las disposiciones que se hagan en el país. Entonces no hay pues manera de que un aumento en el volumen de producción del gas repercuta de manera visible en las tarifas eléctricas. O sea, eso es completamente falso. Además, no hay una solución única. Si el objetivo fuera de bajar tarifas, las soluciones no pasan necesariamente por el mercado. El ejemplo francés, no de Corea del Norte, no de la Unión Soviética, que tanto les encanta, no, el ejemplo del Estado francés, Hexágono, ¿no? La tierra de Morir. Entonces, bueno, ningún país exótico. Entonces, es claro, o sea, cuando Francia tenía que trasladar a su legislación local las medidas europeas surgidas de esta gran ola neoliberal que sacudió Europa en los años 90, pues el Estado francés, el Estado francés dijo no. Y yo siempre recuerdo una célebre conferencia de prensa con Jacques Chirac y Lionel Jospin, con el camarada Lionel Jospin y Jacques Chirac, diciendo pues aquí no vamos a aplicar las formas, ya lo que quieran. Y lo que hicieron los franceses fue fortalecer a su empresa eléctrica, hacerla la mejor empresa eléctrica del mundo. Hoy Francia le vende a todos sus vecinos. En un reciente estudio que reseñaba muy bien Antonio Rojas Nieto en La Jornada, recomiendo buscarlo. Antonio Rojas Nieto hace referencia a un estudio europeo sobre capitales, capitales europeas. La segunda capital europea con las tarifas más bajas es París, solo después de Helsinki. París es carísimo todo, empezando por el agua, pero las tarifas eléctricas son las segundas más baratas a partir de una solución que pasó por fortalecer a la empresa pública. Entonces no es el mercado la única solución. Una visión de Estado, inclusive con las derechas teniendo mayoría en el Parlamento. Así es. Exacto. Eso es lo que es todavía más relevante con un gobierno, con una presidencia de la República de derecha, pero se propuso la visión del Estado. Interés nacional. Pues amigos, amigas, ya saben, no nos dejemos engañar. Pensemos en el futuro, ¿no? Pensemos en lo que nos ha explicado Fluvio. Y quisiéramos ver si han llegado preguntas por ahí, por favor, de parte de ustedes, para que nos haga Fluvio ahorita, por favor. Sí, mira, nos preguntan ¿cuáles son las principales diferencias entre el modelo que terminó por aprobarse y el que propone el PRD o el que propone el PRD? ¿Nos diste Sí, básicamente es que nuestra propuesta pues, no necesitaba ninguna reforma constitucional. Nuestra propuesta iba en el sentido de fortalecer al petróleo mexicano, de convertirlo en una empresa productiva con una menor carga fiscal y con una auténtica autonomía presupuestaria y de gestión y basado en un soporte tecnológico importante. Preguntan también, para usted, ¿cuál es el modelo ideal de reforma energética? ¿Con participación privada o sin participación privada? Yo creo que para las necesidades del país es innecesario en los sectores de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos la participación privada. Yo por eso estoy convencido de que no era necesario tener una reforma constitucional. En el resto de la cadena, por supuesto que habría que pensar las mejores formas de inversión privada. Ya lo estaban
en la parte de petroquímica. Por cierto, siempre me llamó la atención que se usaba el mal estado de la petroquímica como argumento a favor de la reforma. Debería ser argumento en contra de ella. Claro, la petroquímica está abierta hace más de 20 años. Entonces, en realidad hay ejemplos muy claros de que esta opción por el mercado no opera. En el caso del gas natural, el transporte, almacenamiento y distribución está abierto desde 1995 y aún así hay alertas, hubo alertas por una serie de alertas por la insuficiencia de gas que al final de cuentas va a solucionar petróleos mexicanos, aunque no tuviera la combinación de gas. Dice, la regulación parece insuficiente ante empresas transnacionales que ya tienen toda la experiencia. Entonces, la frase del gobernador de California, mano dura o se los comerán vivos, ¿puede hacerse realidad? Sí, porque además esta reforma no solamente tiene un problema de orientación, de concepción y de reposación del mercado, sino que además es de manera muy precipitada. Los tiempos, bueno, estamos a unas horas de que se decida la ronda cero, es decir, apenas justo 8 meses después de aprobar la reforma constitucional se va a definir la ronda cero, más de 3 años, ¿no? La va a hacer una Comisión Nacional de Hidrocarburos que surgió para hacer otra cosa, surgió para regular a Pemex en un ámbito de hidrocarburos con exclusividad para la nación. Esta misma CNH habla de la ronda 1 cuando ni siquiera, o sea, se aprobó ciertamente ciertas previsiones presupuestales, pero la puede ejercer a partir del 2 de enero de 2015. A partir de entonces va a empezar a reclutar, a ver los perfiles de la gente, es decir, vamos a tener entes que en el papel tienen las facultades necesarias para, pudieran tener las facultades necesarias para llevar a cabo este proceso, pero que en la práctica no tienen, lo digo tal cual, ni edificio. Entonces, entes que a edificios llegan van a empezar a darle curso a un proceso en el que va en juego la principal riqueza de este país. Yo creo que lo más peligroso de estas reformas son los tiempos. Precisamente preguntan también, en diferentes medios de comunicación se está afirmando que empezará en estos días la ronda cero. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste esta ronda cero y si tiene algún problema para el país? Bueno, mañana, para ser precisos, mañana a las 11:30, Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es la ronda cero? Como Petróleos Mexicanos va a dejar de ser, de hecho jurídicamente ya no es el único operador del petróleo exclusivo de la nación, entonces muchas de las asignaciones que tenía, de las áreas que la propia Secretaría, al amparo de un marco jurídico totalmente distinto, del anterior marco jurídico, le había dado a Petróleos Mexicanos, ¿no? le pide, vamos a decirlo así, le da la oportunidad de solicitar las que consideren pertinentes. Es decir, el transitorio sexto de la reforma constitucional estableció que todas las áreas de producción que estén en producción se le mantendrán a Petróleos Mexicanos. No por buena onda con Pemex, por un tema fiscal, creo, un súbito arranque nacionalista, sino que se requiere que no haya discontinuidades en la producción. Entonces, para garantizar el flujo de la producción en los derechos, es que se tuvo esta expresión. Pero en las áreas donde Pemex apenas va a iniciar los trabajos de exploración, Pemex tuvo que hacer una solicitud. Esa solicitud se procesó en 3 meses. Solo dieron 3 meses a Petróleos Mexicanos para evaluar y sobre todo para demostrar sus capacidades técnicas, financieras, operativas y de ejecución. Primer elemento, en ningún lado dijeron cómo tenía que demostrar Pemex sus capacidades. Lo hizo sin saber y entender, siguiendo la experiencia brasileña, más o menos, basado en la experiencia brasileña, pero en ningún lado decía basado en la experiencia brasileña, noruega, cósmica, no decía. Entonces, Pemex a su saber y entender. Segundo elemento, esta lista no se aprobó en el Consejo de Administración, yo puse el mecanismo, como para recordarme que yo soy de la minoría, 9-1 con los números de los tiempos, perdí la votación, y
el Consejo delegó en el Comité de Estrategia e Inversiones en la decisión de qué área solicitar. El Comité de Estrategia e Inversiones está formado por el secretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos, la subsecretaria de Hidrocarburos, el subsecretario de Planeación y un consejero. Entonces, ese comité, con esa conformación, optó entre un escenario más amplio y no restringido, por supuesto, optó por el más restringido, de las solicitudes, de manera que al final del día lo que Pemex solicitó fue el 31% de los recursos prospectivos. Los recursos prospectivos se les denomina a aquellos que pudieran existir dada la conformación geológica, pero sobre los que todavía no hay estudios ulteriores que vayan confirmando la existencia de estos recursos. Entonces, entre otros, pidió el 31%. Esa solicitud se entregó el 21 de marzo. El día de mañana lo que vamos a conocer es la respuesta de la Secretaría de Energía con el apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cuál es el riesgo? Es que no está normado en ninguna parte cómo tiene que responder la Secretaría de Energía, cómo tiene que justificar la respuesta que vaya a dar mañana. Y sobre todo, Pemex no tiene ningún elemento para ninguna instancia, ningún recurso jurídico con el cual apelar esta decisión. O sea, lo que diga mañana la Secretaría de Energía, eso es. Lo único que se puede hacer es tal vez que el Congreso pidiera explicaciones, no se puede revertir, no hay elementos legales para revertir. Lo que se diga, eso es. ¿Y por qué es importante lo que se decida mañana o lo que se dé a conocer mañana? Seguramente ya se decidió en estas horas. Porque es la base material para el desarrollo de mediano y largo plazo de petróleos mexicanos. Dicen, sí, después va a poder participar Pemex, pero la idea es que un Estado refuerce el mercado. En el caso francés, lo hemos visto en el caso brasileño, el propio caso boliviano, refuerza a sus operadores nacionales, porque además siempre estará latente, insisto, que es el gran riesgo que yo veo de esta reforma, que se recurra a esta facultad legal de decir, no, pues tú no participas porque más bien hacemos que la fiesta, peto borracho para el jugador y puro vuelto de los verdes. Entonces, ese es el gran riesgo, porque después, pues Petróleos Mexicanos ya no tendrían necesariamente las condiciones para competir, porque hay un elemento del que no hemos hablado, y es que si bien Pemex puede establecer alianzas, el aliado lo define la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que no se hace en ninguna parte del mundo. Entonces, con esas condiciones adversas es que Pemex tendría que competir. Correcto, pues nos hacen una serie de preguntas que creo que ya ahora sí estamos muy sintonizados, amigas y amigos. Preguntan acerca de energías renovables, ya tocó el tema su invitado. Nos pregunta que de triunfar la consulta popular, ¿cuál sería el camino para diseñar una verdadera reforma energética? Creo que ya tocaste cuál es lo que hemos estado defendiendo históricamente y que pues, no tendría por qué cambiar. Entonces creo que, salvo su mejor opinión, compañeros y compañeros, ya la mayoría de las preguntas que restan ya las alcanzamos a tocar en la intervención de nuestro invitado. Fulvio, pues restaría unas últimas palabras, un resumen, un mensaje que quieras mandar a nuestros compañeros y compañeras. Bueno, me parece que el mensaje es claro, claramente impulsar la consulta. Yo creo que un instrumento tan importante de la democracia participativa no se integró a la Constitución para andar preguntando sobre parquímetros o no, por más de respeto. Puede ser, bueno, que acá está muy bien luchar los parquímetros, pero parece una cosa muy popular, ni para las leyes de parques y jardines, ni ver cómo se deben recoger las heces de los perros, ¿no? Si hay un tema que vale la pena consultar la documentación, es este, porque este es un tema mucho más allá de lo económico, es un tema a partir del cual se estructuran las relaciones sociales en el país. Eso es más evidente en unas regiones que otras, pero sin duda todo el tejido social del país en buena medida se estructura a partir de las formas institucionales que se establecen para el sector de hidrocarburos. Entonces, más que nada sería un llamado
todos los compañeros a redoblar esfuerzos, a tener las firmas, ¿no?, para en las fechas, en los tiempos y sobre todo a concitar una movilización social. Yo creo que más allá de lo que resulta, sin duda, si como esperamos en la consulta, habría todo el aparato del Estado mexicano, sin duda. Sin duda, el hecho mismo de que se dé la consulta, el hecho mismo de que todo el país esté debatiendo sobre un tema, va a cambiar, sin duda va a cambiar este país. Yo, lo he dicho antes, yo viví la experiencia y participé en la huelga de 1987, en la UNAM, en el Consejo Estudiantil Universitario, y yo recuerdo cómo transformó